banquete de Mediterráneo se disfruta mejor en familia porque incluye un pollo a la brasa, papas fritas familiar, ensalada clásica familiar, arroz chaufa familiar y una gaseosa por tan solo 94 soles con 90. Además, agregue su complemento perfecto por tan solo 15 soles con 90. Pídalo en cualquiera de nuestros locales por nuestra web o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Ahora sí, vamos a continuar con el programa. La abogada Romichan se encuentra con nosotros para explicarnos, como siempre lo hace de manera muy clara, qué está ocurriendo en el caso de Andrés Hurtado. Estas últimas revelaciones y todo lo que hay alrededor con tantos personajes implicados. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, aquí. Más bien, un placer. Vamos a esto último que nosotros acabamos de colocar al inicio del programa. El señor Mina ha mencionado una entrega, él mismo lo ha llamado así, por delivery. Pero, ¿qué significa esto exactamente cuando se habla de dinero en efectivo, no bancarizado? Sí, bueno, a ver, hay una ley en el Perú, que es la ley de bancarización, que justamente busca evitar posibilidades de tráfico o de lavado de dinero, ¿no? Que busca que todas las cuentas vayan en orden y evitar la comisión de delitos de corrupción, de lavado, de tráfico de influencias y en general actos irregulares. Esa ley, en este caso, no se ha respetado, porque esa ley dice que todo debe bancarizarse, que pagos mayores a cierta cantidad de dinero, imaginemos $1000, deben estar bancarizados. Y no ocurrió, ¿no? Y todos sabemos también que los pagos en efectivo, normalmente, en el día de hoy, ¿no? Que todo es con tarjeta, transferencias de cuenta, que hay tantas facilidades en el tema del intercambio de dinero digital, por así decirlo, no huele bien. Y eso es un poco lo que está pasando en este caso. O sea, que él mismo lo diga, reconoce pues de alguna forma que el tema no era del todo regular. Y ahí va a venir la pregunta, ¿no? Ok, ¿y dónde está esa plata? ¿De dónde salió y cuál fue su destino? Por supuesto, ¿no? Y siguiendo la ruta del dinero, es que normalmente en las investigaciones de lavado, en las investigaciones de corrupción, se puede encontrar elementos de prueba que sirvan para luego establecer una condena en los casos. Y no solo eso, también las declaraciones de Raúl Francia, que reconoce que en varias oportunidades, no en todas, pero en varias, se le ha pagado en efectivo y sin recibo alguno. Y eso me llama la atención porque supuestamente estamos hablando de una empresa, no de Andrés Hurtado, que contrata a sus trabajadores de manera formal. ¿Qué estaría ocurriendo ahí? Ahí no solamente queda en evidencia que no se cumplían las normas laborales y que no había una contratación formal, sino que, ojo, y esto mucha atención también para quienes han recibido el pago en esos términos, es que no se cumplía con el pago de los impuestos correspondientes. Y no tributar también es un delito. O sea, aquí, ojo, no solamente está en falta quien paga en efectivo, sino también está en falta quien no declara lo que gana, porque todos sabemos que todas las personas tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos al final del año o durante mes a mes, ¿no es cierto?, por los ingresos que recibimos. Debemos pagar un porcentaje. Entonces, ¿qué? ¿Las personas que trabajaban con el señor Hurtado no tributaban? O sea, ¿no tenían ingresos? ¿Qué declaraban ante SUNAT? Eso también es algo que merece una investigación, ¿no? Porque en muchos casos complejos, a veces por la pita más floja, que es el tema tributario, podemos encontrar también salidas alternativas. Y eso es muy fácil de conocer si alguien tiene una empresa, es decir, no, es que yo no sabía que no podía pagarle sin un recibo de por medio. Exactamente, ¿no? Exactamente. A no ser claro que el dinero que yo recibí para hacer el pago no haya sido un dinero lícito, con lo cual la única manera para poder esconder esa ilicitud era ir pagando a los trabajadores informalmente y así evitar las preguntas respecto al origen del dinero, ¿no? Pero nuevamente, ahí hay falta, ¿no? Falta tanto respecto de quien paga en esos términos y también falta respecto del que no declara que ganó, no sabemos de qué montos estamos hablando realmente, ¿no? Que no declara porque eventualmente no pagó los impuestos que debía pagar. Desde que se inicia esta detención preliminar al inicio para Andrés Hurtado hasta el día de hoy, que ya estamos hablando de una prisión preventiva, ¿qué tanto ha visto se complica su situación y bajo qué aspectos legales? Se complica muchísimo, porque, a ver, él no solo tiene un frente, él tiene varios frentes. Tiene el tema de la investigación, que en verdad no protagoniza él, que es el caso de la fiscal Peralta, donde el fiscal Alcides Chinchay está investigando por la calidad y condición de la fiscal, ¿no? Pero tiene también ya contra él directamente temas de lavado de activos y otros temas de corrupción. Entonces, en esos otros dos casos, la información que vamos descubriendo también lo va colocando en una situación complicada. Entonces, es muy probable que incluso que antes que se resuelva su pedido de apelación, que el abogado ha dicho que lo va a plantear respecto
respecto a la prisión preventiva en el caso que tiene la fiscal Peralta, de manera paralela, en los otros casos, también los fiscales que tienen a cargo esos casos pidan prisiones preventivas, porque la lógica es la misma, ¿no? Igual aquí hay un problema de riesgo de fuga de su parte que hace pues que el Poder Judicial ya incluso haya dado un primer pronunciamiento diciendo se quede en cárcel. Y justamente sobre eso, la pregunta de la mayoría de ciudadanos es ¿por qué seguimos viendo a la fiscal Luz Elizabeth Peralta que no tiene una medida de prisión preventiva, más aún cuando se había alertado, porque todos hablan de un riesgo, un peligro de fuga, maletas, es decir, aparentemente una intención de salir, no sé si del país, pero parece. A ver, lo primero que tenemos que entender es que la prisión preventiva es una medida excepcional. ¿Qué significa? Solamente se aplica cuando no hay otra alternativa, no hay otra salida y hay mucho riesgo de que la persona no se vaya a quedar hasta el final del caso. Pero un juez, que en este caso es el doctor Checle, garantista, normalmente no es pues muy amigo de la prisión preventiva y la aplica de manera muy restrictiva. Entonces, claro, lo que él ha hecho es hacer como una especie de mixto, ¿no? Él, en el caso del señor Hurtado, le ha dado la prisión porque era evidente que no tenía arraigos, que no tenía trabajo, que había mentido, ¿no? Y se siguen descubriendo otras mentiras al día de hoy, ¿no? Que no tiene nada que ver con el proceso en sí mismo, con el fondo del proceso, es solamente bajo esas determinaciones. Por supuesto. ¿Por qué? Porque en la prisión preventiva no analizamos si la persona es culpable o inocente. Simplemente es un seguro, es una medida para asegurar que la persona se quede hasta el final del caso. Podría ser que se le absuelva, pero debe quedarse hasta el final del caso. Entonces, hay muchas maneras para asegurar eso. La más radical es la prisión preventiva. Pero también, por ejemplo, está la comparecencia con restricciones, está el impedimento de salida del país o está la caución, que es lo que ha utilizado este juez. Entonces, este juez ha dicho, a ver, yo voy a poner un monto de dinero que me tienen que dejar en garantía. ¿Qué significa? Que si la persona se queda hasta el final del proceso, sin importar que la declare culpable o inocente, yo se lo devuelvo. Pero si se va o no cumple con alguna de las medidas, no solo me lo quedo, sino que además le doy prisión preventiva. Claro, porque la pregunta es, ¿y por qué hay a 35.000 soles y a Muley 1 millón? O sea, ¿por qué es tan desproporcional el monto? No, no es que sea desproporcional. Es que como tiene que ser un monto de dinero que le duela a la persona en función a sus ingresos, es que el juez toma en cuenta cuánto es lo que la persona tiene en su patrimonio y en función a eso pone un monto. Y este juez Checle, hay que decirlo también, porque cuando hay algo bueno también hay que resaltarlo, es un juez que ha dado un ejemplo sobre cómo se debe llevar a cabo una audiencia de prisión preventiva, porque lo ha hecho en los plazos, ha respetado los derechos que alegaban, porque decían, oye, necesito revisar el expediente, decían los abogados, ha dado un plazo razonable para que lo puedan revisar, pero además se ha resuelto rápido, porque es así como se deben hacer las audiencias. Lo que pasa es que nosotros estamos tal vez mal acostumbrados a los casos del sistema anticorrupción, del equipo especial, donde, imaginemos, todavía no sabemos si va a darse prisión preventiva en uno de los casos. Y estamos también pésimamente acostumbrados a que la prisión preventiva se dé para todos los casos, en todos los momentos, más aún cuando son mediáticos, ¿no? Parece que se sienten presionados a que si no doy prisión efectiva piensan que tengo una debilidad, que hay un mal manejo, y no, la verdad que ese tema de prisión preventiva, completamente de acuerdo, tiene que ser solamente en un caso extremo, porque si se determina la inocencia, ¿qué pasó con esta persona? Pero por supuesto, tantos meses, ¿no?, de prisión preventiva. Y miren, ahí tenemos Keiko, Ollanta, Nadine, cuánta gente, ¿no?, que ha sufrido la prisión preventiva y que no se ha escapado, es más, sigue ahí afrontando el proceso, ¿no? Podría, porque en algún momento se habló de colaboración eficaz. Andrés Hurtado dijo que no, se habló luego de confesión sincera. ¿Qué posibilidades tiene de repente, sí, de decir, bueno, ya, viéndome en esta situación y que no salgo del hoyo, quiero ser un colaborador eficaz? ¿Podría hacerlo? Él siempre puede pedirlo. ¿Cuál es el tema con la colaboración? Es que si él lo pide, él está reconociendo su responsabilidad en los hechos. Y si el fiscal no se lo acepta, él ya se reconoció culpable. Ya no tiene defensa alguna en el caso. Entonces, la verdad que por los antecedentes del fiscal, su defensa tendría que ser muy mala para pedir una colaboración eficaz, porque yo creo que está bastante claro que el fiscal no se la daría y que más bien quedaría al descubierto al haber reconocido responsabilidad. Lo que podría optar es por un tema de confesión sincera. ¿Qué es qué cosa? Oye, yo confieso y te ahorro todo el trabajo probatorio que tú vas a tener que hacer en el juicio y hago que me condenen.
y acepta una condena. No, eso es lo que ha hecho al parecer uno de los señores, que es el señor Ciucho, que es justamente el que ha entregado toda la información al fiscal. ¿Cuál es la ventaja para el fiscal de esta confesión? Es que va a haber sentencia y por tanto todo lo que él diga va a quedar ya probado en una sentencia. Entonces es mucho más fácil acreditar probatoriamente que los otros dos o que los otros tres involucrados tienen también responsabilidad. Entonces, si el fiscal acepta algún tipo de confesión sincera, sí le podría dar al señor Hurtado una pena menor, que incluso podría ser no cárcel efectiva. Pero ¿cuál es el tema y cuál es la razón por la cual yo creo que él no va a poder optar por esa vía? Porque a diferencia del señor Ciucho, él tiene otras investigaciones. Y si él reconoce responsabilidad aquí, probablemente eso va a impactar en su tema de lavado de activos, porque no tiene cómo justificar sus ingresos. Y si impacta ahí va a tener otra prisión preventiva y ahí la pena, ya olvídalo, aunque sea confesión sincera, colaboración, igual se va a ir a la cárcel. Por el tipo de delito también, ¿no? Es que es más grave. Además, ahí él es autor, aquí él es de alguna manera instigador, ¿no? un partícipe, pero no el personaje principal. No olvidemos que aquí el personaje principal es la fiscal. ¿Qué pasa si algún familiar, bueno, las hijas también están implicadas, podrían tener una línea, ¿no?, de investigación mínimamente después de que el empresario señalara un cheque, ¿no?, directo hacia una de ellas? Pero ¿qué pasa? Ellas parece que no van a venir al país. Si algún familiar, alguna amistad, no lo sé, dice, bueno, yo le quiero dar un arraigo domiciliario y yo me pongo como garantía, él va a estar en mi casa, ¿se podría cambiar esa prisión preventiva? Sí, eventualmente, ojo, la defensa de cualquiera de los investigados en cualquier momento le puede pedir al juez una variación de la medida de prisión preventiva, como también el fiscal puede pedirle al juez una variación de la comparecencia con restricciones contra la fiscal y contra el señor Muley. No, eso es posible, eso el código lo acepta. El tema es si se lo va a conceder el juez. Yo la verdad dudo mucho que con el solo hecho de que un familiar diga yo lo acojo en mi casa y este va a ser su domicilio, el juez diga ok, entonces para mí ya no hay riesgo, porque no solamente es el arraigo familiar, el problema con él es que él ha mentido recurrentemente y ha mostrado ser una persona que no es seria, ¿no? Además, ojo, no tiene tampoco trabajo. Tendría que haber también una empresa que diga yo le voy a dar un trabajo cuando él salga del penal, y eso lo veo un poco complicado a estas alturas del partido. Ahora, hablando de dar declaraciones que no son ciertas, por decirlo menos, lo de la fiscal Luz Elizabeth Peralta en cuanto también a los pasajes, ¿ese sí sería un tema a tomar o tampoco tendría que ver con la prisión preventiva en sí misma, sino como parte del proceso? Porque se dijo, no hay pasajes que sean pagados por Andrés Hurtado, ella con su propio dinero pagó pasajes de estadía, amigos nada más que se fueron de viaje hacia Estados Unidos, pero luego salen estos pasajes, ¿no?, de la TAM y que fueron pagados por la empresa de Andrés Hurtado. Sí, o sea, a ver, ahí eso no incide en el tema de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque eso está vinculado más que nada a los elementos que prueban el delito, que probarían su responsabilidad penal. La prisión preventiva está vinculada al tema de si se va a escapar o si va a obstaculizar la investigación. Esos son los dos puntos centrales, ¿no? Pero no el tema de la responsabilidad. Ahora, ojo, si nosotros sumamos todos estos elementos, probablemente lo que va a pasar es que el fiscal va a tener muchísimo material para presentar rápidamente una acusación. Y si él ha pedido 18 meses de plazo para investigar, podría también reducirlo, porque si tiene ya todo listo y tiene el rompecabezas armado, ya está, el fiscal dice, ok, acuso. Y ojo, hay que tomar también en cuenta que no sé si para buena o mala suerte de los investigados en ese caso, el señor Alcides Chinchay, el fiscal Alcides Chinchay, también es un fiscal de peso, con mucha experiencia, que normalmente no se deja intimidar por los medios, por el tema mediático, y que normalmente resuelve muy académicamente y rápido. Entonces, la verdad que si se siguen atando todos estos cabos, el fiscal en cualquier momento va a decir, ok, listo, tengo mi acusación, presento acusación, pido juicio. Y gana a todos. Y ojo, cuando presente la acusación, a veces también es práctica de los fiscales el, como ya está más cerca el tema del fin del proceso, el pedir nuevamente la prisión preventiva. No quiero irme sin tocar el tema de las hijas de Andrés Hurtado, que parece no vinieran al país por algún temor. ¿Pasaría algo si ellas pisan Perú? ¿Qué procedería? Sí, porque como está en el tema del lavado de activos ya en investigación, tranquilamente podría ampliarse también contra ellas por todo lo que hemos ido escuchando en los medios y por tanto ponerse un impedimento de salida del país, con lo cual, para empezar, no podrían salir. Pero ojo, la situación de ellas va a ser complicada probablemente en Estados Unidos también, porque ya con todo esto que se va revelando, de que se habrían recibido montos de dinero por ellas y que ellos eventualmente los habrían depositado en sus cuentas, también podrían ser sujetas a una investigación allá.
Y ojo, la norma americana es mucho más radical que la peruana. Mucho más drástica. Así es. Pero la investigación podría también iniciarse desde acá y solicitar que vengan. Sí, también podría haber una extradición, ¿no? Pero si Estados Unidos detecta que ha habido algún delito, va a decir, no extradito y yo juzgo. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, cada vez que le escucho, sumamente clara. Así que gracias, encantada. Muy bien, ¿nos vamos a la pausa? ¿Nos vamos a la pausa o ya? Sí, nos vamos a la pausa y al regresar, el general Óscar Arriola conversará aquí con nosotros sobre todo sobre la situación de Vladimir Cerrón. Él ha comentado que es un sueño, ¿no?, capturarlo, pero realmente ¿qué se está haciendo para que ese sueño sea cumplido? ¿No? El viaje a Panamá, bueno, todo. Vas a conversarlo aquí con nosotros tras la pausa. Regresamos.